Como seres humanos, como miembros de esta humanidad, siempre buscamos estar reflejados e identificados con algo. A lo largo del tiempo vamos haciendo construcciones, y no me refiero por construcciones a edificios, monumentos, sino a costumbres, usos, instalaciones. Vamos dándole significado a lo que está en nuestro entorno, y eso, a final de cuentas, nos trae un sentido de identidad. Pertenecemos a algo, es algo inherente al ser humano, el sentido de pertenencia. Tal vez esto venga o provenga de su evolución, que requirió ser gregario, es decir, vivir en grupo para poder sobrevivir. La Nocturna, patrimonio de Nuevo León. Este 8 de marzo se celebra el Día del Patrimonio de Nuevo León, una iniciativa que nace en el año 2014 y que pretende precisamente reconocer ese valor que tiene lo patrimonial para los ciudadanos, para nosotros, para nuestra calidad de vida, para la importancia de nuestra sociedad y nuestro Estado. Recibo con mucho gusto a la arquitecta Rosana Covarrubias. Rosana, muchas gracias que estás con nosotros. Coordinadora adjunta, debo decir, del Día del Patrimonio de Nuevo León. Gracias, buenas. Muchas gracias, gracias. Y a Marta Piñeiro, del Museo Horno 3. Muchas gracias. ¿Qué tal, Gerardo? Marta, gracias por brindarnos esta charla. Estamos muy próximos al Día del Patrimonio. Día del Patrimonio de Nuevo León. De Nuevo León. ¿Verdad? Día del Patrimonio de Nuevo León. Así es que, bueno, si les parece, hagamos una charla, ¿no? Sí, Yo claro. pongo cosas por ahí en la mesa y vamos platicando acerca de ellas. Entonces, tal vez lo primero que me gustaría es que platicáramos un poco sobre hacer un acercamiento al concepto de patrimonio cultural. Porque de pronto estamos en una sociedad un tanto individualizada o muy individualizada por muy diferentes factores, en lo que consideramos que nuestro patrimonio es lo que tengo en la bolsa y lo que tengo en propiedades, ¿no? Y además globalizada. Además. Entonces, esto es que la globalización también nos hace perder un poco nuestras raíces, o sea, porque es como lo que se vende aquí se vende en cualquier lado, entonces ya no tiene una raíz. Pero todos necesitamos ese sentido de pertenencia, todos necesitamos saber de dónde venimos. Y hay gente que dice, bueno, qué afán de ustedes de andar protegiendo cosas viejas, pero sí, no son cosas viejas, es reconocer el trabajo de los que estuvieron antes que nosotros, porque no venimos de la nada, es una plataforma que nos construyeron para que nosotros el día de hoy estemos en donde estamos, ¿no? Y tengamos acceso a todos archivos, a pinturas, a museos. Si no fuera, por ejemplo, por todos los trabajadores de fundidora, Exactamente. no estaría el Horno 3, el Museo del Horno 3. Digo que ese es digamos, en lo que devino esta fundición, pero tiene una historia que es muy importante para la ciudad y se tiene que contar, y ahí está. En la universidad también, la formación de todos estos estudiantes de la educación, de las mujeres también en la educación. Entonces, reconocer eso y protegerlo, porque uno no puede creer lo que no conoce. Entonces, si uno reconoce por qué es importante, entonces puede decir, bueno, tenemos que quedarlo, tenemos que conservarlo, porque esto es de mi familia, porque me da identidad. Entonces, uno puede no tener nada, pero tiene un apellido, tiene un lugar en donde nació, tiene una música, tiene un lugar que llama a su tierra, ¿no? Entonces, eso lo hace a uno sentirse que es parte de algo, que no es un desposeído, porque el Cerro de la Silla es mío, porque el Santa Catarina... Mira qué bonita palabra, no somos desposeídos. Exacto, sí, uno tiene esto, no importa si uno no tiene nada, la ciudad tiene muchísimas cosas que ofrecer. El Palacio de Gobierno no puede entrar ahí al museo, o puede sentarse en la Gran Plaza, Macroplaza o como le llamen ahora, y sentir que ese espacio es para ellos, porque se puede ir a comer un elote, porque se puede tirar en el jardín. Entonces, ir a apropiarse de lo que por derecho nos heredaron
nuestros antecesores, porque eso es, el patrimonio es la herencia del padre, pero herencia no solo es lo que tenemos en el dinero, sino, digo, en la bolsa, sino es todos estos conocimientos, todo este bagaje que nos hace ser quienes somos. Ajá. Y proteger eso también significa protegernos a nosotros, porque si no lo protegemos, le estamos enseñando a nuestra generación y a los que vienen atrás que no vale, lo de atrás no vale, entonces lo que yo hice tampoco va a valer. Claro, Y entonces estamos educando en la destrucción, no en la construcción. Es un proyecto de desesperanza, ¿no? Exacto. De alguna manera. Y ahora que dices esto del arraigo, ¿no? De la identificación y todo esto, es muy frecuente que una vez que estamos fuera de nuestro terruño, vamos a llamarlo así, que podría ser Nuevo León o podría ser México, celebramos nuestro terruño, pero estando en él, nos quedamos, navegamos solamente, ¿no? Sí. Marta. Pues sí, digo, agregar eso que dices, ¿no? Que quizá hay muchas cosas que entendemos con este concepto de patrimonio, pero no le damos el nombre. Ajá. Y entonces, como bien dice Rosana, mientras no le demos ese nombre, no lo vamos a cuidar, no lo vamos a querer y entonces no vamos a crear o a dejar patrimonio para las futuras generaciones, ¿no? Entonces, la iniciativa del Día del Patrimonio de Nuevo León es precisamente celebrar lo que nos hace únicos en Nuevo León, ¿no? Su diversidad cultural, su diversidad natural, gastronómica, musical, ¿no? Clara, obviamente, artística, cultural, ¿no? Pero, pues es lo que buscamos con esta 9ª edición, a celebrarse este próximo 13 de marzo. Okay. Nace en 2014 el Consejo. ¿Es Consejo? Sí, es Consejo organizador. Sí. Consejo organizador de esto. Nace en 2014. Parecerá obvio la pregunta, ¿por qué celebrarlo? Como estrategia. Porque resulta que todo mundo, Nuevo León, hay que aclarar, es el único estado que celebra el Día del Patrimonio. Ajá. Ya por ley estamos en el calendario cívico. Entonces, nosotros no nos reconocíamos como alguien que tuviera patrimonio. Yo oí muchas veces a gente un poco más grande que yo que decía, no, hombre, si en Monterrey no hay nada. Ajá. Acá no hay nada que ver. No, es más, lo mejor que hay que enseñar de Monterrey es McAllen. Sí. Entonces, queda de pasada. Sí, entonces, claro. pero eso no es así. Entonces, el hecho de celebrar es reconocer lo que poseemos, lo que sí tenemos. Ajá. Entonces, por ejemplo, no tenemos pirámides, pero tenemos arqueología industrial. Por ejemplo. Porque somos la ciudad industrial de México. O sea, esa es la vocación de la ciudad. Y entonces, por ejemplo, somos un estado que tiene muchísima arquitectura del movimiento moderno. Yo no sé si coincidan ustedes con que en ese sentido de Mesoamérica y Aridoamérica, que es donde estamos nosotros, Mesoamérica hizo grandes construcciones porque históricamente así se dieron las cosas con la conquista. Entonces, bueno, pues llegaron gran cantidad de movimientos estilísticos, arquitectónicos y demás, y entonces se creó, digamos, un gran patrimonio histórico allá. Posteriormente vienen a la conquista aquí, lo hacen a como pudieron, ¿no? Y en Extremadura, y no sé si estén de acuerdo con que en esa cuestión de lo comparativo es donde dicen, ay, no, Nuevo León no tiene nada. Y que, por decirlo menos, que interesante resulta que Nuevo León sea lo único que está celebrando el Día del Patrimonio, ¿no? Sí, lo que pasa es que no es que no haya, es que es diferente. Lo que tenemos es diferente, es único. Hay que saber ver. Exactamente. Entonces, si andamos buscando construcciones coloniales como las que hay en San Miguel de Allende, obviamente no las vamos a encontrar, va a haber 3. Callejones en Entonces, eso no está. Pero si buscamos arquitectura moderna, uno se puede volver loco. Aquí había unos alemanes que vinieron y estaban, pero exultantes de ver toda la cantidad de arquitectura moderna que había aquí. Entonces, que nosotros reconozcamos que esto es valioso, nos permite conservarlo, porque de repente las cosas tienen cierta distancia y las ves como viejas. Ajá. En cuanto le damos un poquito, le das chance, lo conservas y entonces se vuelve un ícono, un hito en tu vida, algo importante. No sé, para los que ya con eso voy a decir, voy a revelar mi edad, pero los que conocimos la Macroplaza, digo, antes de que estuviera el centro,
el que hayan quitado eso es que nos hayan quitado parte de nuestra infancia. Claro. Pero en cambio los más jóvenes crecieron con eso, entonces es tratar de no después no andarlo viendo en fotografías o en libros, sino de vivirlo. Claro, por supuesto, por supuesto. Sí, fue un momento, un hito en la historia de Nuevo León, la eliminación de la macroplaza. Ahora bien, si enumeramos muy rápidamente los tipos de patrimonio que tenemos. Tenemos el arquitectónico, el industrial, tenemos lo que nos brinda la naturaleza, el patrimonio intangible. Sí, habría que partir de estas grandes divisiones, ¿no? De lo tangible y lo intangible. Y en lo tangible, pues bueno, ahí ya entramos a lo más tradicional que puedes imaginarte, que es la arquitectura, una iglesia, una ruina prehispánica, pero ahí entran muchas más cuestiones, ¿no? Y lo que buscamos con esta celebración es eso, ir dando espacios para que el público o la sociedad de Nuevo León, y no solamente de Nuevo León, reconozca esto. Una gran ventaja de esta celebración es que es una iniciativa ciudadana que no solo sucede en Monterrey, sucede en todo el estado. De manera que tanto la gente del área metropolitana puede ir al resto de los municipios, como la gente de los municipios alejados del área metropolitana pueden reconocer, querer y transmitir su patrimonio. Marta, hacemos una pausa, claro. ¿Nos permiten, Rosana? Sí, claro. Hacemos una pausa, regresamos, estamos hablando del patrimonio de Nuevo León en contexto del Día del Patrimonio de nuestro estado. Regresamos. No, de hecho, esta coordinación, te digo que cuando entra Pepe como secretario, es que crea la coordinación, antes no existía. Ah, bien. Bien, parece ser que el COVID-19 nos marcó a todos de una u otra manera. Platicábamos Rosana y Marta y un servidor, como hace 2 años el Día del Patrimonio caía de manera simultánea con el Día Internacional de la Mujer. Pero en ese momento, si usted recordará, en el año 2020, inmediatamente después, el día 9, era un día sin mujeres, tal vez lo recuerden. Totalmente. Es decir, que no se presentaron a laborar y vendría este asunto del COVID-19. Tendríamos que entrar en una noche muy larga que pretendíamos que iban a ser 2 semanas o 3 semanas, y esto se alargó por mucho tiempo más. Apenas estamos en un descanso que esperemos que ya sea permanente, de manera que yo dije que el 8 de marzo se celebraba el Día del Patrimonio. No es el 8 de marzo, es el día 13 de marzo. Así es que una gran disculpa, Vanessa. Marta, una disculpa, y usted también, amigo. Por eso ahí, bueno, sí afectó el COVID-19. Sí, definitivamente sí se aceptó, ¿no? Hablábamos de los diferentes tipos de patrimonio, ¿no? Por supuesto están las 2 grandes divisiones, el patrimonio cultural material y el inmaterial. Sí, el intangible. El intangible. Yo quisiera que abordáramos un poco este tema. ¿Qué son los usos, costumbres, saberes, pensares, prácticas? Hablemos un poquito del patrimonio intangible. Sí, por ejemplo, la gastronomía, ¿no? Entonces, ¿quién no dice, este sabor es de mi tierra? No sé, unos cuajitos de cadereyta. Ajá. O unos empalmes de Suazua. Que todo mundo se pelea. Unos tamales de Villa de Juárez. La patente. Ciudad Ya no es Juárez, Villa. ya no es Villa. Y entonces, todas estas particularidades, porque tamales, por ejemplo, pues hay en todo México. Por supuesto. Pero los tamales norteños son diferentes a los veracruzanos, a los de la Ciudad de México, a los de Yucatán. Claro. Entonces, todos son primos hermanos, pero nosotros tenemos nuestro sabor y nuestra manera. Entonces, todas estas cosas también nos dan identidad porque es diferente. Entonces, no, es que en mi tierra se hace así. Y uno ya se apoderó de toda esta región, ¿no? Ajá. Y bueno, también recordemos que Texas
Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León era una región antes. Por ¿no? supuesto, sí. Que bueno, pues ahora estamos divididos, pero bueno. Entonces, todos estos sabores, todos estos usos, es importante conservarlos porque son parte también de nuestras raíces, ¿no? Entonces, la música. La música. Uno oye, por ejemplo, la tambora y el clarinete. El Linares no se da una combinación similar. Bueno, sí se dan en algunas regiones, pero con ese sonido, con ese color, no se da. Exacto. La música, pues los quehaceres, ¿no? La lechuguilla. La lechuguilla. Habrá cosas que podemos escribir y tratar de convertir en algo tangible, pero el saber se transmite necesariamente de una forma intangible, alrededor de una mesa, trabajando, acompañando al abuelo a hacer algo y los niños van aprendiendo, ¿no? Sí. Poco a poco. Y eso es algo que, si se deja de transmitir, pues desaparece, ¿no? Bien, frente a este panorama que hace un momento citábamos de la globalización, de el pretender vivir como lo vive todo el mundo, empujados por un sistema que ahí está y que lo está incentivando, la pérdida de saberes es un asunto muy grave, ¿no? Me imagino. Sí, pero bueno, también esa es una parte importante. Hay veces que hay cosas que se pierden y ya son irrecuperables. Por poner un ejemplo, si ya no hubiera la lechuguilla y se empieza a hacer con plástico, eso ya no es. Entonces, lo que nos queda y que es muy importante son estos archivos en donde se documenta, se les toma fotografías, todo eso. Entonces, pues ya no está, ya no se puede transmitir, eso ya se perdió. Pero podemos saber cómo era y ver esa directriz, ¿no? Para dónde nos lleva. Sí. Porque hay una cultura en eso, una estética, ¿no? Que en eso que se hace. Entonces, conservar eso es parte de nuestra historia. Entonces, hay cosas que tenemos que reconocer que se perdieron y pues ni modo. Bueno, y también, otras evolucionan también, y necesariamente, sin ser muy puristas, lo cierto es que se van enriqueciendo, ¿no? O sea, nuestra región es el fruto del enriquecimiento cultural, ¿no? De la llegada de muchas personas de muchos lados, y eso enriquece la gastronomía, enriquece la música, enriquece todo, nuestra vida, ¿no? Sí, la resignificación, esta nueva funcionalidad o reinterpretación o forma de ver las cosas. Tenemos comunidades indígenas. Aquí, por poner un ejemplo parecido al de la lechuguilla, que la lechuguilla ha tendido a desaparecer, pero no ha migrado a usar otros materiales. No. En el caso de las comunidades mixtecas, por ejemplo, ellos usan la pajilla y la traen por allá de la zona mixteca en Oaxaca. Y ahorita están produciendo con listón, le llaman ellos, que son materiales sintéticos. Dicen, tenemos que vivir de algo. Claro. Entonces hacen unas verdaderas maravillas, pero pierde valor, o pierde por lo menos, no sé si valor económico, pero por lo menos pierde el valor de ya no hacerlo con fibras naturales, ¿no? Se mantiene el saber hacerlo. El saber hacerlo, eso es importante. Sí, exacto. La forma de tejerlo, que ven, que hacen, que obviamente cambia, ¿no? Pero se mantiene, ¿no? Bien. ¿Qué han encontrado ustedes que es, dentro de todo el circuito de personas que se suman y que han ido aumentando año con año a esta convocatoria del Día del Patrimonio, qué es lo que más interesa a las personas? De pronto me he encontrado con que las iglesias, me he encontrado con que los panteones. Bueno, no lo sé, ustedes díganme, ¿no? Los recorridos son los que tienen mucho... tienen muchos seguidores, porque, se hicieron recorridos. Ahorita, después de la pandemia, se volvió en el 2021 todo virtual. Sí. Y ahora en el 22 Perdóname, sí se hizo el 20, el 21 no. No, sí se hizo. Celebramos. Sí. Ah, bueno, sí, perdóname. De una manera muy, la verdad, yo creo que atípica, atípica, pero logramos hacer lo que se pudo, pero el día se vivió y sorprendentemente la audiencia Hubo creció. unas audiencias enormes. Fue una sorpresa bien interesante darnos cuenta que había público para hacerlo de manera virtual. Y no solo en Nuevo León, llegamos a muchos otros lugares. Mira, por veda electoral no mencionó la institución, pero decía el presidente de esa institución, decía, bueno, es que con este evento
llenamos 2 veces el estadio tecnológico, con la gente el estadio universitario, con las personas que siguieron este evento a distancia. ¿Pasó lo mismo acá en 2021? Sí, en muchas, yo creo que, es más, yo me atrevo a decirlo con todo. No traigo los números así en la mano, pero, por ejemplo, nosotros en el Museo del Acero sí tuvimos una audiencia muy grande. Es más, si toda la gente que siguió la charla que dimos virtual, yo no hubiera tenido dónde meterla en el museo. O sea, ¿dónde la siento a ver la plática? Sí, fueron 20,000 personas las que estuvieron el año pasado en el Día del Patrimonio. Entonces, se logró el cometido. Claro que también es bien interesante que te pueden platicar un espacio, por ejemplo, la Escuela Álvaro Obregón, y puedes ver videos, pero nunca es lo mismo de llegar y sentir la altura, los colores, sí, a qué huele, ¿no? Sí. El lugar, Sí. cómo llegas, el transporte, o sea, ¿Cómo todo, se oye? Sí. todo eso forma cómo se siente el espacio, forma una experiencia. Ajá. Y eso es lo que queremos, porque eso se graba, la experiencia. Y definitivamente casi todas las actividades, pero estamos tendiendo a generar experiencias, porque lo que buscamos es que la gente tenga experiencias significativas. Y en la medida de que esto signifique algo para ellos, se cumplirá con este cometido de cuidar nuestro patrimonio, ¿no? ¿Qué tanto consideran ustedes que se ha involucrado la ciudadanía? Es decir, los públicos han ido creciendo. Ha habido un esfuerzo por muchas instituciones, por municipios también, en que se les reconozca a través de sus fiestas patronales, sus paseos, sus usos, costumbres. Creo que la artesanía está en un mal momento en Nuevo León. Además, otra vez, volvemos a la comparación, ¿no? Sí. Lo que ocurre centro y sur y lo que ocurre por acá en el noreste. Hay que saber ver. Pero, ¿qué tan conscientes o qué tanto se va sumando la conciencia de la preservación aquí en la ciudad? Evidentemente ha ido creciendo, pero todavía hay gente que en su vida ha oído hablar del Día del Patrimonio. Sí, claro. Y es un fenómeno interesante porque estamos todos, o sea, bueno, todos entrecomillado, ¿verdad? Porque están casi todos los museos, Ajá. casi todas las universidades, casi todos los municipios, y todos hacemos lo propio en cada institución por promover el Día del Patrimonio y todo eso, y de repente hay gente que nunca ha oído de eso. Sí. Y están los que lo siguen, y lo positivo, por ejemplo, de que algunas cosas sean virtuales es que se quedan ahí, y está la gente que lo vio ese día, pero está la que después lo vio, sí, se lo encontró, le pareció interesante, entonces sigue generando vistas. Claro, una ventaja creo de esta modalidad híbrida que vimos el año pasado es que se documentó. O sea, muchas de las actividades quedaron documentadas. No te voy a decir que a nivel cinematográfico, pero están ahí documentadas. Entonces, de repente también como medio de consulta, investigación, puedes encontrar ahí recursos, ¿no? Sí, creo que se actuó con rapidez en muchos sentidos, ¿no? Ante una contingencia como la que vivimos, se recurrió en educación a la educación a distancia y en los museos, en las instituciones culturales, a las visitas virtuales. Ahora resulta que podía visitar cualquier museo del mundo. A cualquier hora. A cualquier hora. Sin pagar boletos. Sin darme la vuelta. Bueno, lo que pasa es que eso es, ahí nos damos cuenta cómo esto es esperanzador. Sí. ¿Por qué? Porque uno está viendo que hay una historia atrás, entonces eso nos permite pensar que tenemos mucho futuro. Ajá. Entonces, y que todo esto nos está dando herramientas para continuar. No estoy solo, sino tengo a todos estos que vienen detrás de mí, generaciones de generaciones, que vienen y nos van a ayudar para continuar en el camino que llevamos, ¿no? Perdón, a lo mejor soy un tanto repetitivo en lo que pregunto, pero el sentido de identidad, vinculado o bien en su efecto sobre la cohesión social y territorial que tenemos, cómo coadyuva, cómo ayuda, cómo se integra, cómo se apoya uno con el otro, ¿no? Porque si algo estamos viviendo, y bueno, ha habido ciertos fenómenos de los cuales omito ahorita comentar, pero vemos cómo la cohesión, el tejido social, se ha repetido mucho, se ha roto. Bueno, es que aquí es donde alguien para entrar a un museo, porque eso también, antes de esto, era bien difícil que la gente la jaláramos a un museo porque pensaba que tenía que ir de smoking o de vestido largo. Sí. O iba a ser algo que no iba a entender. O sea,
yo creo que, por ejemplo, digo, quizá de donde vengo yo profesionalmente, que son los museos, hemos ido aprendiendo a acercar a la ciudadanía los temas, ¿no? O sea, hace rato lo platicaba antes de iniciar el programa con Rosana, y es que no se trata de hacer una exhibición porque a mí me gusta, se trata de hacer una exhibición que sea pertinente para la localidad, para los visitantes, o sea, para el público. Si me va a importar al curador y a los 3 que trabajamos en ese museo, pues estamos perdiéndole un poquito ahí al objetivo de divulgar ese tema, ¿no? Bien, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa, está muy interesante la charla, regresamos en un momento. Estamos en La Nocturna. Regresamos. Muchísimo también. Sí. Muchos programas para niños, ¿no? Programas para han ido niños acercando. y demás, ¿no? Los museos estaban así como que con esta imagen, ¿no? Estábamos comentando de, pues, ¿qué decir? De solemnidad, de silencio, de sacralidad. Sí, pero hay algo bien importante que tenemos que transmitirle a la gente. Porque de repente dicen, no, es que yo no entiendo esas pinturas. No se trata de entender, se trata de emoción. ¿Qué me provoca? Porque todos tenemos una emoción. Me puede gustar o me puede no gustar. Y a esa todos le llegamos. Ya después hay un montón de niveles de apropiación, porque leíste, porque conoces, porque te interesa, porque y así puede ir permeando. Pero lo cierto es que todos nos emocionamos o a todos nos produce algo. Ajá. Y ese es el nivel al que estamos invitando a todo el mundo, que sienta que eso es parte de su historia. Y lo más interesante cuando ves grupos que van hacia las visitas es cuando logran conectar eso con algo personal. Claro. Ay, mira, es que en casa de mi abuelita había esta clase de pisos. Sí. Eso es, entonces ya les es familiar. Ya. Tu abuelo, bueno, a nosotros nos pasa mucho, ¿no? Tu abuelo trabajó aquí, tu papá aquí trabajó, o aquí trabajaban los papás de mis amigos, o sea, mi papá no, pero ese silbato algo significa. No tengo nada que ver con la fábrica, pero ese silbato creció escuchando. Significó mucho para muchísimas personas, exacto, ¿no? El de fundidora. Sí, ¿no? Regía la vida de Monterrey, Ajá, ¿no? sí, claro. Pero sí creo que, o sea, tiene razón Rosana, es parte de la emoción. Pasa mucho que localmente no conoces ciertos lugares hasta que recibes una visita del extranjero, y a través del extranjero o del foráneo te das cuenta del valor de tu historia y de tu ciudad. Bueno, estamos hablando, perdón, del patrimonio museográfico en este caso, ¿no? Recuerdo todavía hace algunos años que decíamos, porque se hacían algunas encuestas dentro ya de los sitios, y decían, bueno, ¿qué está ocurriendo con las personas que están yendo a los museos? Estaban paseando. Sí. Estaban paseando, ¿no? Digamos que en la escala de términos que se le ponían, decían, vengo de paseo. No vengo a sentir, no vengo a conocer, no vengo a... Vengo a pasear. Ha habido un gran trabajo por parte de museos para hacer una mediación, debo decir. Sí, pues es la palabra. Hacer una mediación, ser pertinentes, encontrar nuevas formas de acercamiento. Esto es así, ¿no? En los últimos años. Sí, definitivamente los museos migraron de ser estas casas de colecciones, ¿verdad? Que tienen su gran valor, evidentemente, pero ya no era solamente este lugar al que vas a disfrutar algo que tú ya conocías o te interesa. Se han ido convirtiendo en espacios seguros para el diálogo, la discusión, para confrontar ciertos temas, ¿no? O sea, para generarte alguna emoción, positiva o negativa, pero te generan algo, ¿no? Patrimonio y diversidad cultural. Hoy estamos compuestos por una diversidad cultural que pocos estados de la República Mexicana tienen. Somos el segundo estado con mayor cantidad de comunidades indígenas, más las comunidades urbanas, más las comunidades extranjeras que se han asentado aquí recientemente, pero también históricamente. Entonces, patrimonio y diversidad cultural. ¿Qué les evoca?
Pues como tema per se no hay, pero No. estamos todos. Y están, exacto, está representado, si revisan la agenda de actividades, pues va a estar ahí por la Asociación Asturianos en el Noreste, Exacto. el Centro Sefarad, ¿no? Que te dice un poquito que pues hay una comunidad que está tratando de encontrar su lugar en Nuevo León, por así Sí, decirlo, entonces ¿no? quieren reconocerse, son nuevoleoneses, Sí. pero reconocen sus raíces, Claro. los asturianos, los Sí. sefarditas, dentro de los archivos también que quieren preservar la memoria histórica de un sector de los historiadores, los cronistas son súper importantes también, porque en todas estas comunidades, en todos los municipios, pues hay también, no sé, por ejemplo, había comunidades de asiáticos y entonces toda esa gente cumple una función dentro de la comunidad que suma a lo que ya estaba y se convierte en algo más, y entonces los cronistas tienen registrado eso y la mayoría de los cronistas participan en eso. Hay cronistas e historiadores. Exacto. Son las dos, Y son las dos participan figuras. ambos. ¿no? Participan, sí. Sí, los dos participan. Ahora, hay muchos estados que viven de su patrimonio. Bueno, no que viven, sino que hay personas, por supuesto, que viven, pero que les significa un ingreso importante su patrimonio. Patrimonio y economía en Nuevo León. Creo que hemos ido creciendo y creo que las visitas o los visitantes han dejado de ser por cuestiones meramente de negocios. Creo que ya Sí. empiezan, No, o ya desde hace totalmente, tiempo hace ya tiempo, es sí. por No, otros factores. Fundidora fue importantísimo en ese sentido. Ajá. Empezó a recibir muchísima gente, digo, por los espacios que tiene, ¿verdad? Por supuesto. Pero entonces, pues ya estando aquí, ¿qué más tiene el Estado que ofrecer? Entonces, bueno, pues esta gente se va a conocer la ciudad, las iglesias, que no son como las de Puebla, ¿verdad? sí. Pero es nuestra iglesia. Por supuesto. Entonces, y así, entonces, por ejemplo, en la hacienda, de las construcciones más antiguas que tenemos, por ejemplo, la hacienda San Pedro de la universidad, que está en Suazua, uno llega ahí y se puede dar cuenta cómo vivían antes, entonces, y cómo estaba, entonces uno empieza a entender, porque cuando uno llega y si no le explican está como raro, porque hay algo perimetral y pues como que no se podrían hacer aquí, como la vida como la conocemos, Sí, claro. ahí no funcionaría, entonces está raro porque funcionaba de cierto modo, entonces uno va aprendiendo de uno mismo, todas estas cosas nos van diciendo quiénes somos. Es como ir a que te lean, todo el mundo tiene curiosidad que le lean la mano, que le echen las cartas. Bueno, pues aquí está, esta es quien tú eres a través de la historia. Oye, ya que tocas en la hacienda de San Pedro, hace muchos años fui, está esta trinchera, foso, Sí. sí, ¿verdad? Tengo entendido, pero tú corrígeme, que era para protegerse de los ataques Sí, de los las indios. comunidades nativas. Sí, y tenía un túnel que, digo, ya no funciona, pero se protegían ahí, había una pequeña capilla y entonces también era para escapar. Entonces eran sistemas de vida que dejaron plasmado en las formas de construcción, dejaron plasmado qué era lo necesario para su supervivencia, Exacto. ¿no? Y decir, bueno, esta vida que ahora tenemos aquí en el Estado no era la vida que tenían en el siglo XIX, XVIII, no sé de cuándo sea. Es de 1600. Ay, no, me quedé Wow. corto en el siglo XVII, ¿no? Entonces, Sí. bueno, no era la misma, ¿no? Hace rato que mencionaba lo de los tamales. Me tocó estar en un museo en la Ciudad de México y decía tamales Monterrey o tamales regiomontanos, ¿no? Entonces, miren los mitos que hemos creado, ¿no? Entonces, bueno, ibas y comprabas tamales regiomontanos y resulta que eran de este tamaño. No, son flaquitos, pero no Y no son tenía nada adentro. No, bueno, porque decían, es que son más codos, pero para que llegaran mercancías aquí con las comunidades nativas, agresivas y demás, pues había que cuidar lo que se tenía. Tal vez de por ahí provenga. Sí, no, pero aparte de eso no es lo mismo, por ejemplo, las tierras, porque esto es semidesértico. Ajá. Entonces, en el centro uno avienta cualquier cosa y crecen los árboles gigantes y Sí, se ya, dan. ya. Se te cae un plátano y ya tienes, ¿no? Exacto. Y aquí no, aquí hay que trabajar Ajá. mucho para lograr eso. Entonces, es esta cultura del trabajo que nos vendieron y la compramos. Y que además es cierta. Entonces, para producir lo que se tiene que producir, se necesita el esfuerzo. Entonces, no es una, la tierra no es mala, pero necesita más trabajo. Por supuesto, ¿no? Bien, ¿qué problemáticas o retos
han encontrado en el reconocimiento y en la preservación del patrimonio, tanto del material. Pues, lo que pasa es que sí. hay muchísimos factores que podrían inhibir la preservación o bien el desecho de ciertas construcciones, pero también está el asunto de los nuevos usos y costumbres dada la globalización. Pero bueno, ya la palabra es de ustedes. Bueno, digo, en lo edificado Rosana tiene más experiencia, pero pues esa es una realidad. El patrimonio siempre está en riesgo. Ajá. El edificado y el no edificado. Entonces, es parte del origen de esta celebración, ¿no? Pero, pues sí, ese es el gran reto. Sí, ¿no? por ejemplo, la cuestión, sobre todo nosotros que vivimos en Nuevo León, que digamos que tiene el municipio más rico de toda Latinoamérica, ajá, pues la cuestión económica es un tema. Entonces, la especulación inmobiliaria, es una locura. Eso es voraz. Ajá. Entonces, por ejemplo, en los lugares donde no hay nada, como por ejemplo en la avenida Lázaro Cárdenas, bueno, pues ahí no había nada. Parte del cerro se va, pero bueno, pues hay que vivir. Se hace Valle Oriente. Ajá, entonces, sí. Bueno, pero en el primer cuadro de la ciudad, o lo que era el límite antes de la ciudad, por ejemplo, en la Calzada Madero o en Colón, que se están haciendo todos estos edificios, yo no estoy en contra del desarrollo. Nadie en patrimonio está en contra del desarrollo. Pero creemos que hay maneras en donde pueden convivir. Ajá. Amistosamente. No, una cosa no tiene que pasar por encima de la otra. Claro, no tiene que destruirse. Exactamente. O sea, crear no tendríamos por qué destruir. Barrio Antiguo está viviendo un proceso de esta naturaleza también, ¿no? Pero bueno. Sí, es que también creo que la cuestión del dinero es un tema porque mucha gente piensa, esta construcción está muy antigua, necesita mucho mantenimiento. No tengo dinero. Un par de ancianos que viven en una casa que fue la casa que le heredaron sus ancestros, pues no la pueden mantener y se está lloviendo. Entonces le dicen, no, pero si no la vende, aquí hacemos un edificio con departamentos. Entonces eso se pierde. Entonces tendríamos que trabajar más en conjunto todos los actores para conservar el patrimonio. Y por actores digo, el gobierno, la sociedad, todos. Claro. Hay una ley de patrimonio, ¿no?, en el Estado. Pues sí la hay, y hay muchos edificios que están protegidos incluso por una ley superior, que es una ley federal, sí, pero del dicho al hecho, pues hay. Sí, bueno, sí, es que... Porque gana poderoso caballero. Sí, es un dinero. Sí, los intereses sobre ciertas zonas de la ciudad son realmente muy poderosos, ¿no?, como para poder hacer labores de preservación. Y en cuanto a patrimonio intangible, pues tenemos que aceptar, no sé, ustedes díganme, que hay una movilidad y un dinamismo. Son culturas vivas que van aceptando y descartando al mismo tiempo. Claro. Sí, pero también es una labor de nosotros, porque, por ejemplo, si uno va y compra estos dulces que venden en Villa de Santiago, el aguamiel, el piloncillo, y se los da a un niño contra un chocolate que viene de no sé dónde, entonces... es volver o las conservas de naranja, de Montemorelos. Todas estas cosas tenemos nosotros que ofrecérselas primero a los niños para que las conozcan. Ajá. Ya ellos dirán si sí o si no, pero si nunca las han visto y solamente ven las cosas de marcas transnacionales, pues... Sí, los sabores, sí. Por ejemplo, los sabores, ¿no? O sea, por supuesto, ¿no? Si uno cría a los hijos con hamburguesas y nuggets, pues no, nunca van a querer un taco de frijoles con veneno, ¿verdad? Pero si tú les presentas eso, claro que les va a gustar. Pero es lo mismo, es presentarles la posibilidad, ¿no? Juguetes. Ahí es todo un tema también, ¿no? Sí, también. Sí. Es todo un tema. Por más que el juguete electrónico de alguna manera tenga algún contenido que refiera a nuestros viejos juegos, pues se ha perdido mucho de esas prácticas que teníamos de jugar, ¿no? Sí, el juego libre. Pero porque la vida ha cambiado y ha ido orillando a otros esquemas, ajá, ¿no? Pero, pues bueno, también es lo mismo, es trabajo, es enseñar. Yo he pensado mucho en eso y no sé, ya hace tiempo decían, no, es que la televisión que es la caja idiota. Sí. Ahí estamos nosotros todas las tardes. Sí, ya. Pero la televisión ahorita es... No es. Sí, comparado contra los celulares o las tabletas, uh-huh, en donde pueden pasar todo el día en un mundo virtual. Sí. Uh-huh. Entonces,
pues son los tiempos, pero no sé, entonces es labor de todos nosotros decirles que hay una vida real Claro. Sí. a la que pueden acceder. Sí, porque la allá virtualidad afuera. tendrá sus ventajas, ¿no? A lo Sí. mejor podrán conocer un sitio que ya no existe. Ajá. Imagínate que pudieran hacer recorridos en el Cine Elizondo porque alguien, gracias a la virtualidad, lo desarrolló, ¿no? Pero había que conocer un poco todo para... Bien, vamos a hacer una pausa y si les parece, al regresar, platiquemos ya del día. Bueno, ya estamos platicando sobre él, pero de la programación, del despliegue de actividades del Día del Patrimonio de Nuevo León. Claro. La pausa en la nocturna. Hacerlo. Entonces, la manera en la que ahora se relaciona, no digo que esté bien o que esté mal, sino simplemente es diferente. Entonces, los preceptos en los que nosotros crecimos de la cercanía, de la palmada, Sí. el abrazo, ahorita era El sudor mortal. después de haber jugado Sí. 2 horas o Claro. 3 horas al fútbol, ¿no? Claro, entonces, pero con esto de la pandemia, darle un abrazo a alguien era, Sí. Mira, por ejemplo. sí, era terrible. ¿Cómo Sí, que te sí, abrazaron? sí, sí, sí. Claro. De hecho, hasta todavía en este momento. Sí, cuando es un acto amoroso, ¿no? En esencia. Y está desvirtuado. necesario, porque también, pues a lo mejor los que tenemos la fortuna de que tu pequeño círculo familiar esté compuesto de más de 2 personas, pues sigue habiendo contacto, pero por ejemplo, las personas que viven solas, adultos muy grandes, o sea, perdieron mucho, ¿no? De esa calidez que se necesita. Estamos ¿no? hablando de los juegos como parte del patrimonio intangible, cómo han ido evolucionando y cómo se ha ido centrando la atención en los juegos virtuales, las tabletas, los juegos electrónicos y demás, versus aquellos otros juegos de contacto o de juego libre, ¿no? Que podría ser aquellas cascaritas de fútbol o el burro bala, o donde nos trepábamos unos arriba de otros. O los que inventabas en el proceso, O los que ¿no? inventabas Sí, en el proceso. Y bueno, hay una queja por parte de nuestro productor, que por favor dejemos de hablar de comida porque no. Sobre los frijoles con veneno. Claro, ok. No se Bien. menciona. No hay censura, pero bueno, pues solamente la paso al costo, ¿no? El despliegue de actividades. ¿Cómo andamos en numeralia, participación, Tenemos instituciones? 155 actividades, Sí. 61 organizaciones, 35 municipios, 96 espacios en donde van a estar sucediendo cosas de manera virtual y de manera presencial. Ajá. Entonces, yo quisiera invitaros a que entraran a la página, que es www.patrimoniodenuevoleón.org, y ahí le pueden consultar la agenda. Marta, si quieres platicar cómo está separada. Bueno, Aquí está un ejemplar. aquí está la agenda. Habrá Sí. algunos ejemplares impresos que podrán encontrarse en algunos lugares como museos o tienditas, pero volviendo a la virtualidad, estará disponible en nuestra página de internet, que es patrimoniodenuevoleón.org, y en las redes sociales. Entonces, algo que hemos ido aprendiendo en el pasar de estos años y de la actividad fue hacer circuitos, porque al principio teníamos las actividades y decidimos agruparlas, por ejemplo, por universidades, museos, colectivos. Ajá. Y luego nos dimos cuenta que una gran ventaja era hacerlas por circuito, de manera que si a ti te interesa hacer un circuito en la zona obispado, en la misma página encuentres todas las actividades de los organismos o instituciones que participan. Digamos por distribución territorial. Sí, que están o cercanas. geográfica, Totalmente. están cercanas, Y ¿no? entonces esas instituciones también se organizaron con horarios, porque antes nos andábamos peleando públicos. Sí, todas las Entonces 12. sí. Entonces nos organizamos para decir, bueno, entonces el circuito podría ir así. Entonces, de alguna manera, el que se tenía que transportar, pensando que era una familia de 3 o 4, bueno, pues entonces ya van, pero
Porque al principio empezó todo como, no, es que a ver, a los que les interesa este tema o el exterior. Sí. O todo público, pero público familiar, pero infantil, ¿no? Entonces, hemos ido aprendiendo, ¿no? Y creemos que esta distribución por circuitos funciona porque las personas se pueden organizar para incluso hacer un recorrido a la región citrícola, por ejemplo, ir a varios municipios el mismo día, o vivir, no sé, la zona fundidora, San Pedro, Santa Catarina, los recorridos que hace la universidad, y ahí te vas organizando, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos o qué se necesita para agregarse a un circuito? ¿Hay costo? ¿Hay que inscribirse? Nada. 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 Ganas Nada de más colaborar. Nada más estar. Están los virtuales, que pues esos desde, Sí, bueno, desde la comodidad de su hogar pueden acceder a ellos. Y están también los que son presenciales, que en cada uno, si pueden ver en los circuitos, dice el horario, si es virtual, si es presencial, de qué hora a qué hora, y esto. Bien, en cada uno de los circuitos, o bien dentro de un circuito, hay quien guíe, hay quien dé el recorrido. No necesariamente. No necesariamente. Por ejemplo, si tú revisas la agenda, vas a poder ver, por ejemplo, aquí está el circuito Macroplaza, ¿no? Y entonces viene desde la ceremonia inaugural, que va a haber en 3 museos, el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, Conarte, etcétera, ¿no? Y cada uno tiene distintas actividades. Entonces, algunas sí necesariamente son recorridos, y entonces habrá alguien explicando algo. Pero otros son muy libres, otros tendrán que ver, por ejemplo, con muestras gastronómicas, perdón al productor, pero entonces podrás ir a conocer la comida típica de varios lugares. Marta, o del municipio. dilo, digamos sus sentimientos, ¿no? No es la intención, señor productor, pero bueno, esa es la idea, que puedas hacer ese recorrido, pero es libre. O sea, no... Algo que también es importante es que a veces si le ponemos esto en un cuadro de es a las 8, dura 3 horas, no se puede salir a la mitad, pues le quitas la parte de hoy es domingo, hay que ser flexibles, a lo mejor Por yo voy con supuesto. niños y no van a aguantar las 3 horas, lo que aguanten ya es ganancia, ¿no? Entonces es una actividad para disfrutar. O sea, a final de cuentas de lo que se trata, esto es una celebración, es que la idea es que todo el mundo la disfrute, no importa tu edad, no importa el interés particular que tengas, es que encuentres algo con lo que puedas celebrar el patrimonio de Nuevo León. Bien, sé que en cuanto a promoción están haciendo todo lo posible, están tratando de focalizar algunos grupos ciudadanos, o regiones o segmentos de la población, ¿dónde incidir particularmente? No, todos son interesantes, depende qué tanto distancia quieres recorrer, qué te interesa. Por ejemplo, están los cabalgantes que van a hacer una cabalgata, Sí. Ajá. y entonces yo les digo, si no tienes caballo, no, pues que llamen y a lo mejor se puede conseguir ahí o lo pueden rentar. Entonces, hay gente que nunca ha tenido contacto con esto y le interesa. Lo de la chiva colgada, que no hay ninguna chiva en riesgo. Hubo en su momento. Sí. En el pasado. Hubo en Entonces, su momento. ya no, pero es, digamos, el espíritu de eso. Entonces, está como eso, están los otros circuitos en donde se muestran cosas, como el Ballet de Monterrey, hay un ensayo para que vean cómo es, cómo funciona esto, el centro de Eugenio Garzazada. O sea, se abren las puertas de muchas cosas que normalmente es más complicado, y ese día está para que quien quiera disfrutar del patrimonio pueda ir y libremente hacerlo. La verdad es todo un descubrimiento hacer alguno de estos circuitos del patrimonio, ¿no? Por más que ahí han estado muchas de las construcciones, instalaciones o prácticas, las hemos pasado por alto, ¿no? Yo tuve la oportunidad de agregarme a algunos de los panteones de Dolores, a la casa de don Eugenio Garzazada. Fue sorprendente lo que... Sí, lo que uno encuentra ahí. Lo que encuentras ahí, las formas de vida que van más allá de la mera construcción. Recuerdo la recámara de don Eugenio, que no era mayor a una recámara de una casa de interés social. No, era una forma de vivir así muy austera. Austera. Sí, casi franciscana. Casi franciscana, sí. Pero Bien. su biblioteca no, por ejemplo. Exacto. Su biblioteca no era... Era enorme. Era enorme, su área de trabajo era muy grande, porque él decía, bueno, para dormir necesito tanto, pero para trabajar Claro. necesito un espacio Y descubrir más eso grande. es, yo creo que no puede haber alguien que entre ahí y no se quede impactado. El decir, oye, ¿por qué tantas avenidas con este nombre? Y luego conocer cómo vivía ese personaje, ¿no? Y te va formando, ¿no? Cariño. Sí, al hay tuyo. detrás de cada uno de los construcciones, elementos
o lo que se vaya a visitar, hay toda una historia y un ejemplo de vida, por así decirlo. Sí, una claro. forma de vida, si no un ejemplo, una forma de vida. Claro. ¿no? Tenemos patrimonio museográfico, artístico. Patrimonio natural, por ejemplo, los natural, parques, los habrá, parques. participa Chipinque, la Estanzuela, Ajá. hay colectivos de gente que se dedica a caminar, a los caminantes de la caminantes. Huasteca, ¿no? Y entonces eso también está interesante, ¿no? Allí siempre ha estado eso, pero a ver cómo se camina y qué te cuentan y de qué descubres de las plantas o de las Por supuesto. aves que viven ahí. Sí. Arqueológico. También También. el INA participará con el gran lugar que tenemos aquí en Nuevo León, en Boca de Potrerillos, Boca de esta Potrerillos. zona protegida, sí. El patrimonio intangible, ¿no? Sí, están las muestras gastronómicas, está un recorrido de música que está muy, muy padre, donde van a hablar del chotis y la polca y la redoba y todo esto. Entonces, conocer de dónde viene todo esto, porque también son las raíces que no son solamente, digamos, de la región, sino que también vienen de Europa. Y entonces es esto que se conjunta y nos da sentido. Porque uno oye esa música y dice, esa música es del que quiero la mía. Tamaulipeca Sí. para mover los Sí, flecos. luego. Y luego te cuentan que resulta que viene de no sé dónde, es padre conocerlo, Sí. ¿no? Sí, bien, pues les agradezco muchísimo. La página donde pueden encontrar información, Es www.patrimoniodenuevoleon.org. patrimoniodenuevoleón.org. Ahí es donde pueden encontrarse Sí. información. Agenda, información, fotografías, incluso información de las ediciones pasadas. En Facebook también, ahí está Aquí el Facebook es ver. Patrimonio de NL en Facebook, y en Twitter es Patrimonio NL, y en Instagram Patrimonio NL. Todas las producciones virtuales, provengan de una institución o de otra, se concentran en esta. No del todo, cada- pero sí. sí. Sí habrá muchas así, por ejemplo, que a la hora de que ponemos el famoso hashtag, todo esto se va a quedar, digamos, concentrado a través del hashtag Patrimonio Ajá. Nuevo León. Pero también al final del día también trabajamos en generar una numeralia y un registro de cuántas personas asistieron, y entonces todo eso queda registrado en la página. Cuántas personas, cuántas Bien. actividades, cómo se vivieron, fotografías, etcétera. Segmentación de población, tratan de encontrarlo. Pues de momento no. No. El objetivo es para todos y Para para todos. todas las personas. Sí. Bien, pues Rosana Covarrubias, coordinadora ejecutiva adjunta de Patrimonio de Nuevo León, del Día del Patrimonio de Nuevo León, muchas gracias. gracias. Marta Piñeiro del Museo Horno 3, muchísimas gracias que estuvieron con nosotros. Bueno, a usted muchas gracias y no se pierda esta programación del día 13 de marzo en que se celebra el Día del Patrimonio de Nuevo León. Hay cosas interesantísimas. Se va a sorprender solamente de una revisada a la página que acabamos de mencionarle, de una revisada para que se dé cuenta que hay muchísimas cosas que desconocemos de nuestro estado y que a final de cuentas son los que nos dan cohesión e identidad. Muchas gracias. La Nocturna.